Bueno, queridos patitos, estamos ante una película llamada Spy Game, que es de 2001, aunque algunos la consideran de 2002 debido al lugar y época de estreno en otros países. Frisando el final de 2001 fue cuando se estrenó, pero evidentemente el decalaje en otros países lleva a el año siguiente, 2002. Es una película que llega tarde, que llega pronto y que llega en su justo término, lo cual resulta paradójico y alguien podrá pensar, ¿has visto una película de Schrödinger? ¿Mm? Llega tarde porque ya en el momento en el que la película se sitúa en el presente, que es el 14 de abril de 1991, recordemos un pequeño detalle, en la vida real, en nuestro mundo, el 15-16 de abril de ese 1991 fue la fecha en la que el presidente Mikhail Sergeyevich Gorbachev visitó por primera vez un líder comunista de la Unión Soviética, Japón. Por tanto, ahí estaba parte de Intríngulis y seguramente tenga que ver con ese momento exacto elegido para el inicio de la película. Pero en el ámbito de lo cinematográfico nos encontramos con dos películas que pueden tener algo que ver con ese momento en el que el imperio del mal, el imperio soviético, colapsa y los espías que tenían un paraguas exactamente conocido en donde sabían más o menos por dónde moverse, sabían la pista de baile, en dónde situarse, no sabían evidentemente las circunstancias que podría haber entre los actores dentro de esa pista de baile, pero evidentemente conocían una forma de marco, de reglas en donde podían actuar y sabían más o menos el juego de espejos en donde el resto de actores del otro lado más o menos pudieran funcionar. Eso se cae. Y los espías tienen, tanto como la geopolítica, la idea de buscar en qué escenario nuevo moverse. Y eso fueron los años 90. Y tenemos precisamente en el año 91 una película que es Company Business, con Jim Hackman y aquel bailarín, en donde precisamente están en ese ámbito, a ver, que nos dedicamos a espionaje industrial, con una compañía de cosméticos, a la que primero entra el tema de Jim Hackman, y que toda su infiltración acaba en agua de borrajas porque ya a un informático le ha metido ahí las gomas y hace el jibiri jibiri, el 314, para quitarle su informe y es el que le presenta. Pero ciertamente tenemos un vídeo acerca de esta película. Y también en ese año 91-92 nos encontramos con Los Fisgones, una película en la que está Robert Redford, que está en esta película en compañía con Brad Pitt y Catherine McCormack. Por tanto, es una película que llega tarde. Tarde porque ya hemos tenido unos requiebros más o menos. El director, el Scott Jr., Tony Scott, en 1995 sacó María Roja, que prefiguraba la deconstrucción del Estado ruso, en donde también teníamos ahí la posibilidad de un enemigo, es decir, alguien que fuera un feudatario del ámbito ex-soviético, que pudiera tener acceso a armas nucleares, que se rebelara contra el poder establecido en un estado débil, en un estado frágil, en un estado destruido, como podía ser Rusia en los años 90. Recordemos que había habido un golpe de Estado en 92-93, el ataque a la Casa Blanca de Moscú, y bueno, pues un montón de cosas que pasaron después con el 94, la Primera Guerra Chechena, 99, Segunda Guerra Chechena, y otros movimientos dentro de la futura Federación de Rusia. Por tanto, ahí había una vertiente. Y otra es el asunto de China. Por eso, por el tema de China, comento este asunto de que llega tarde, llega en su justa medida, y llega pronto. ¿Por qué llega en su justa medida? Llega en su justa medida en tanto en cuanto nos encontramos con el incidente de Hainan en julio de 2001, en donde evidentemente tenemos un caza chino que es Estrella, que tiene un accidente aéreo con un avión de vigilancia electrónica de los Estados Unidos de América. Obligado a descender, lo hizo en la isla de Hainan, que hasta 1950, durante prácticamente un año, estuvo en manos de la República de China, es decir, la que ahora conocemos como Taiwán. Y evidentemente
era un territorio en donde al descender tenían que destruir todos los elementos electrónicos de ingeniería avanzada que pudieran hacerlo. No tenían instrucciones. Y con un martillo, con lo que pudieron, fueron haciendo como hizo Bárcenas con los discos duros en la sede del PP. Pero dejaron bastante para ingeniería inversa, investigación de los chinos, lo cual evidentemente fue un incidente bastante importante. Ahora está olvidado, porque justo después llegó el 11 de septiembre. Por eso digo, llegó en su justa medida y llegó tarde. Y también llegó pronto. Pero, digamos que, ¿cómo hubiera sido el asunto si la película, en vez de estrenarse a finales, hubiera podido estrenarse en julio, a finales de julio? Algo parecido a lo que pasó con el síndrome de China, que justamente fue a estrenarse cuando estaba el accidente en Three Mile Islands. Por lo tanto, la película se benefició profundamente de ese elemento mediático del accidente en Harrisburg, Pensilvania. Por tanto, ahí tenemos una vertiente en donde llega la película también tarde. Tarde para haber podido tener una difusión relacionada con el incidente auténtico en Hainan y ponerla en relación con la película que sucede, el corazón definitivo de la película, sucede en China. En la zona de Cantón, Suzhou, vamos, una zona justamente más próxima a esta, y también luego nos encontraremos en Gisborne, una situación más o menos parecida entre China y Vietnam respecto a Jimbo con Joe Baker en la versión de Pierce Brosnan, no en la versión de Timothy Dalton, que tiene un papel distinto, de creo que El Mañana Nunca Muere, de 1997, que salta en paracaídas no, paracaídas no, en Hilo, ¿eh? Y en principio iba a caer en China, pero luego cambiaron. Bueno, una cosa bastante raruna de la identificación y el cambio de geoposicionamiento y la distorsión del GPS, que Rusia tiene el GLONASS, Europa tiene el Galileo. Pero evidentemente ahí tenemos un incidente que podría haber llevado la película en base a las coordenadas que parece inferir la película, porque ya no fueron los rusos, ya no, ahora son los chinos los que pueden ser el eje del espionaje, porque la película, cuando nos entramos en ella, en su show, Prison, parece que el personaje de Brad Pitt, Tom Bishop, trata de liberar a alguien. Porque hay una epidemia, hay el mandato de la Cruz Roja o de la OMS que se meten también en la prisión porque hay un brote de una enfermedad y tienen que ir a vacunar a la gente de ahí, a los miembros del personal y también a los prisioneros. Recordemos ciertamente, en Asia, en los años 50-60 hubo dos pandemias que liquidaron a como 2 millones de personas, cercano a la gripe A. Por tanto, en Asia saben perfectamente que estas pandemias pueden ser muy dolorosas, más allá de la que hemos vivido a partir del 2019-2020 y que ya sabemos cuáles. Por tanto, era algo que podía tener su incidencia a la hora de decir, bueno, venga, ustedes hagan su trabajo, sobre todo teniendo en cuenta de que, como se ha comentado alguna que otra vez, en China, Mao Zedong tuvo la brillante idea de que como no tenía la posibilidad de extender un sistema sanitario occidental al resto del país, estableció una idea de apoyo en base a la medicina tradicional china, que no era una filfa, que no curaba a nadie, pero simplemente eran que si ungüentos, que si el acupuntura, que si esto, que si lo otro, que si lo más allá, que si masajes, que si reiki, que si esto, y por tanto eso supuso un dolor importante sordo para la sociedad china. Por lo tanto, cuando se produce el cambio con Deng Xiaoping, a partir del 78 y en los años 80, comienzos de los 90, se comienza a implementar de nuevo masivamente la medicina occidental, que es la única que cura. Por tanto, ahí tenemos un elemento de penetración en donde el mundo estaba cambiando y había la posibilidad de hacer algo distinto, pero evidentemente
también había ese espionaje que comenzaba a ser distinto, pero también había sucedido antes, económico, porque de casualidad había dos elementos que chocaban en ese comienzo de la película, como es un posible acuerdo económico Estados Unidos-China, que es algo que si non è vero ben trovato, está bien para conjuntar cosas que han sucedido en determinados momentos. Luego, posteriormente, entrará China en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que había transformado su realidad en 1994-95 en Marrakech, de ser los acuerdos GATT, con diferentes rondas de libre comercio, se transforma en lo que es la OMC. Entra China unos años después como país en vías de desarrollo. Un beneficio que todavía sigue estando porque es difícil cambiarlo. Pero evidentemente también remite a 1972, 73, 74, esos años finales de Nixon, a pesar de que él no lo supiera, por el tema Watergate y todo eso. Pero la película de Nixon de Oliver Stone tiene esta vertiente respecto a la diplomacia triangular, Henry Kissinger, los rusos, los chinos, esta mentalidad del viejo halcón republicano, en donde había esa vertiente de tratar de traer a China en una situación de guerra fría, que evidentemente la situación cambia y por tanto supongo que querían decir que había que cambiar, actualizar los acuerdos y todo esto con una China que estaba también cambiando en el tema de la liberalización de ciertos espacios con sus propias reglas que al final acabaron cooptando buena parte del país y generando una economía más o menos capitalista de mercado, pero en un entorno más o menos controlado políticamente. Por tanto, ahí en Suchong había esa situación en la que de pillarle de manera distinta a como se puede prever en la película, al personaje Tom Bishop le podían relacionar con la otra operación que colisionaba en el territorio. Y evidentemente los Estados Unidos no querían que se destapara el asunto de la otra operación. Y si para eso tenían que dejar caer a Tom Bishop, pues oye, porque Tom Bishop tenía su propia agenda. Y su propia agenda era liderarla a ella. Ella es la clave de la película. Y ciertamente me recuerda al personaje, el de ella, al personaje de Danny Brühl, en aquella película sobre la operación Entebbe, que era un miembro de la Rote Armée Fraction, que está incrustado en el ámbito del secuestro de aquel avión y que fue llevado a el aeropuerto de Entebbe y luego cuando fue liberado por los israelíes en el trágico fallecimiento del el único miembro de la comunidad de fuerzas especiales, que fue Jonathan Netanyahu, el hermano del actual primer ministro israelí Bibi Netanyahu. Pero bueno, ciertamente es una película que tiene todos estos elementos situacionales de espionaje, de transformación, que llega, como digo, tarde respecto de esta situación, que llega justa medida y que llega pronto. ¿Llega pronto en qué sentido? Porque ciertamente en Dar es Salaam y en Nairobi hubo los atentados contra las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos en 1998. Ciertamente también en 1999 teníamos todavía rescoldos en Kosovo respecto de la política eurocentrista, pero también con vínculos bombardeando la Embajada de la República Popular China en Belgrado, lo cual ciertamente puede avizorar también esta formulación de otra política también en lo geopolítico y también en lo de lo espionaje. Y llega pronto también, en tanto en cuanto hay el ataque al USS Cole en el Golfo de Adén y evidentemente tenemos el 11 de septiembre. Si el 11 de septiembre hubiera habido una respuesta como fue respecto de los asuntos de Dar es Salaam, Nairobi, del USS Cole, más contenida, más limitada, no tan profusa y ampliada respecto a concatenar no solamente Afganistán en octubre del 2001 con el cambio que se produce en todo el país hasta 2021 con lo que sucedió y ahora no es el momento de hablar de eso, y que luego concatena con Irak, los estados parias, ligado a Corea del Norte, Irán, Irak, también Siria, ampliado, Libia,
ahí se conformó una eje del mal, que luego Irán llamará también el tema de la eje de la resistencia, que vemos ahora. Por tanto, se cambió una forma de hacer política hasta que, en buena medida, comenzó tibiamente con Obama, luego ya apareció mucho más visiblemente con Trump, y parece que continúa con Biden el asunto de la confrontación comercial con China y tratar de contender o contener, como diría George Kennan en el telegrama largo, hacer política de contención de China respecto del eje Asia-Pacífico, para tratar de frenar su expansión posible diplomática, pero también militar, respecto de las islas de la Polinesia, Melanesia, respecto de la defensa de Australia, Tailandia, Japón, Taiwán, Corea del Sur, todo espacio que podemos vidriosamente llamar liberal, en lo económico, en lo político difuso, porque hay países democráticos, otros que no lo son tanto, y por tanto ahí tenemos un espacio que, por ejemplo, en el ASEAN está prácticamente partido a la mitad respecto de los pro-chinos y los anti-chinos, no digo pro-estadounidenses, anti-chinos, que pueden permear en pro-Estados Unidos de manera más o menos casual, como puede ser, por ejemplo, el caso de Vietnam, que prefiere formalmente aparecer como amigo de India, como amigo tal vez de Japón, y evidentemente detrás están las visitas de diversos presidentes de Estados Unidos, desde Bill Clinton, George Bush, Obama, Trump, que profusamente han ido al país en el que fueron derrotados y que evidentemente en esta película aparece Vietnam. Aparece Vietnam. Por tanto, ahí tenemos una película que es interesantísima para sacar muchos elementos de lo existente y de lo potencial que no fue. Es una película, por lo tanto, que rememora ese momento en el que pudo haber cambiado la situación geopolítica, el eje principal de confrontación, pero el 11 de septiembre varió el rumbo, varió la mediana respecto de la posibilidad de tener una sucesión de Guerra Fría con la Unión Soviética en interregno de los años 90, los felices 90, como si fueran los años 20, a un periodo de inicio de una Guerra Fría con China, cosa que parece que actualmente se está medio avizorando a partir sobre todo de 2018 en adelante. Nos podríamos situar en ese eje. Por lo tanto, por eso es una película que también llega pronto. Llega pronto respecto de esta postergación de la confrontación con el gigante chino, que también tiene sus debilidades intrínsecas y tampoco es el asunto entrar en temas inmobiliarios, financieros, demográficos. También China tiene sus problemas demográficos ligados a envejecimiento, población activa, pero también India, que ha pasado en pocos años de tener una herencia en tasa de repoblación de las mujeres a prácticamente bajar a 2,1. Prácticamente la tasa de reposición y bajando, lo cual ciertamente también nos debe dar lecciones respecto del presente y del futuro. En lo que respecta a la película, tenemos dos espacios. Voy a hablar primero de uno y luego de otro, porque es lo que sucede en Langley y el retroceso al pasado de la situación del propio Nathan Muir y Tom Bishop respecto de su relación como alumno y alumno barra pupilo barra padawan, respecto del maestro, del profesor, que es Nathan Muir, que viene de la vieja escuela, de la CIA. Cierto es que este tipo de películas para Robert Redford luego habrá otra que estará todavía menos visitada, como es aquella con Tom Cruise y Robert Redford y ¿cómo era esta? No me saldrá el nombre de la actriz, pero bueno, a ver si en un segundo me acuerdo. Meryl Streep, sí. Disculpen. Rayos Rapali me pegaría en todos los... iba a decir huevecillos, pero no. En el conconcio, me va a dar en todo el conconcio por no recordar a Meryl Streep, Tom Cruise y Robert Redford, Leones por Corderos, una película que pasó sin pena ni gloria a pesar de que hablaba de Afganistán y de la comunidad de inteligencia y de la guerra. Pero, bueno, a veces este tipo de películas pasan sin pena ni gloria. Es un hilo que comentaba respecto de la filmografía de Robert Redford, pero que evidentemente tenemos ahí
una filmografía extensísima, por lo tanto no es un nicho monocultivo respecto del asunto de inteligencia y todo el tema de espionaje y todo esto. Por tanto, la carrera de Robert Redford es más amplia para incorporar muchos otros elementos. Como digo, es en dos planos. Uno, 24 horas respecto de lo que sucede desde las 8 de la mañana a las 8 de la mañana del día siguiente, que prefigura tal vez el asunto de Kiefer Sutherland en la serie 24. Por lo tanto, como película de prácticamente 2 horas, tiene que estar encajado en dos sucesos que evidentemente estén en el inicio y en el cierre. ¿Cuál es el inicio? Neitha Muir se levanta en su casa y le llaman, y el Boy Scout ha tenido un problema. Le llaman desde Hong Kong. Y ahí empieza la película. ¿Y cuándo termina? Cuando Neitha Muir sale de Langley, Virginia, de la sede de la CIA, dirección a la libertad, a pesar de que las cosas que han pasado en esas 24 horas han transformado profundamente su propio futuro y también el del Boy Scout, el de Tom Bishop. ¿Qué hay entre medias? Pues esta disociación en dos paralelos planos, como es el hecho de la situación de el propio Neitha Muir en Langley, respecto de lo que están revisando de la historia del propio Tom Bishop para hacer un relato por el que puedan justificar el hecho de que le dejen escapar porque, bueno, a través del asunto de Vietnam, dicen, es un asesino y por tanto tiene su propia agenda y además es perniciosa. Por tanto, es algo que puede ir tirando por ahí para no intervenir y por el bien mayor sacrificar a la baza, cosa que vemos también en el asunto de Berlín, que él mismo ha practicado, es decir, Neitha Muir ha practicado con el propio Tom Bishop, a través de él, no a Tom Bishop en concreto. Por lo tanto, podría figurarse el hecho de que Estados Unidos estaría haciendo con Tom Bishop exactamente lo mismo que Neitha Muir le infirió a Tom Bishop a hacer con un presunto agente barra funcionario de la Alemania Democrática para coger a la mujer del embajador que estaba en relaciones con los orientales, con los comunistas. Y también se dice que esa baza que ha cogido la agencia, la compañía, con el funcionario, tenía relaciones con el ámbito soviético, con Moscú, y que estaba también en modo agente doble. Por tanto, ahí tenemos ese trasfondo de hilazones de todos estos elementos que son importantes para entender que a veces se tiende a pensar que la situación del espionaje es algo bastante despersonalizado, frío, como si fuera uno el T-1000 o el T-800 en Terminator. Y no, al final acaba pensando el asunto de las personas y su calidad humana y permeando las relaciones interpersonales y teniendo importancia esos elementos llamados sentimientos. Por tanto, ahí está esa pugna entre la fría acción de lo que hay que hacer, con independencia de la afectación personal que pueda uno tener, y luego el asunto de las entrañas que uno tiene, lo cual evidentemente genera disfunciones, choques, y en los años 90 llegó a pensarse, con las nuevas tecnologías, satélites y todo esto, la infiltración electrónica y todo esto, podemos retirarnos del espacio, de meter un James Bond por ahí en los diferentes lugares, no hay ningún problema, o coger bazas y tener relación directa con toda esta gente, sobre todo pensando en el mundo islámico, en el mundo árabo-islámico musulmán. Y evidentemente eso tuvo disfunciones, porque evidentemente en los años 90 había la posibilidad de haber tenido más información de determinadas cosas, y evidentemente luego, por ejemplo, en 1993, cuando Ramzi Youssef atentó contra las Torres Gemelas, y no estuvo tan lejos de haber tumbado al menos una. La idea era tumbar una sobre la otra y haber destruido las dos. Hubo un choque bastante duro y se minimizó cara al público. Simplemente es una bomba y todo esto, pero ojo, cuidado. Porque ya dijo Razmi Youssef que, bueno, yo lo he intentado, pero vendrá otro
que tirará abajo estas torres. Y eso pasó el 11 de septiembre. Si hubieran tenido más inteligencia, más personal sobre el terreno, haber captado gente y haber dado dádivas, chuches, ahí, bueno, tanto ahí había una falta que se prefirió por el tema tecnológico. Es un tema también de fondo, bien interesante, de cómo debe enfocarse el servicio de inteligencia. Eso sí, en el caso del Estado español, en el tema de Irak, hubo un doloroso momento, 2003-2004, en donde fallecieron los 8 miembros de la delegación del CNI. Por tanto, es un elemento importante, capital, para los estados, pero que lo hacen pocos, muy pocos. En el ámbito del pasado, de las relaciones con Tom Bishop y Nathan Muir, nos encontramos con fundamentalmente 3 escenarios. Se cita un cuarto, pero no sabemos si estaba vinculado con algún proyecto respecto de la propia película, pero al decir que tiene que ser 2 horas, tuvieron que elegir. Como es en Latinoamérica. Latinoamérica no está, pero podía haber incorporado Centroamérica, Sudamérica, en este ámbito de los años 70-80. Pero nos hace un relato que incorpora ese final. Podríamos hablar del último cuarto del siglo XX. Desde Vietnam hasta el 11 de septiembre nos encontraríamos esta película balanceada en diferentes escenarios, en diferentes continentes. Tampoco está la África subsahariana, pero evidentemente es algo que no tiene mucho predicamento y seguramente habría sido un tostón para el espectador estadounidense que no se hubiera situado, a pesar de que habría elementos interesantes respecto de las guerras de fronteras, en el ámbito Namibia, Angola, Sudáfrica, que podría haber tenido cierto empaque a la hora de contar. Por eso luego en Deutschland 86 tenemos ahí esa situación. No sabemos si haremos algún vídeo sobre esa situación de la serie. Hay de Deutschland 83, que es una trilogía, 83, 86 y 89. En la película nos encontramos con Vietnam, en un primer término. En la primavera del 75, al final, cuando Estados Unidos había negociado con el deductor Richard Nixon, y su padawan en lo geopolítico, como era Henry Kissinger, habían firmado y les habían dado el premio Nobel de la Paz para el bien de la humanidad y todo esto, el fin de la guerra de Vietnam y todo eso. Pero después, evidentemente, después de haber perdido, porque el Viet Minh, los Charlies, es decir, la insurrección pro Vietnam del Norte del Sur, fue derrotada. Es algo que se suele olvidar completamente. Fueron completamente derrotados. Y tú me dirás, pero ¿perdieron la guerra? Sí. Porque el ejército de Vietnam del Norte tuvo que ir físicamente al sur para integrar el sur al norte entre el 73 y el 75. Así de sencillo. Pero, evidentemente, es algo comunicacional el hecho de que la operación del TED, cuando pusieron toda la carne en el asador en una operación a cielo abierto, a tierra abierta, es decir, tradicional, con ejércitos en la calle y en las zonas rurales para tratar de atacar frontalmente, fue una derrota espectacular de parte de Vietnam. Y luego fueron con operaciones como por ejemplo el programa Fénix, de ataque selectivo a diferentes objetivos. Fue algo que luego posteriormente los líderes de Vietnam del Norte confesaron que fue lo más doloroso que tuvieron, lo que más impacto negativo para ellos les tuvo. Pero, evidentemente, había sucedido el cambio en la presidencia y esa cláusula que podía haber activado el haber enviado aviones y haber enviado material en caso de necesidad por parte de Vietnam del Sur, no fue activada por el nuevo presidente que surge del 6 de agosto del 74, como es Gerald Ford, que ni siquiera era el vicepresidente con el que se presentó a las elecciones, porque era Spiro Agnew, que tuvo que dimitir primero, luego dimitiría Richard Milhouse Nixon, y aquel que había sustituido a Spiro Agnew para la vicepresidencia acabó asumiendo la presidencia hasta que llegó James L. Carter en la elección de 1976, el bicentenario de Estados Unidos. Por tanto, ahí tenemos un primer momento en donde está el final de la guerra de Vietnam, el reclutamiento de una persona para tratar de hacer algo en el programa Fénix. Ciertamente, ahí nos retrotrae a Langley, Virginia, en donde se establece la idea de, oye, ¿tenían mandato presidencial para matar gente?
estamos en una guerra. Una guerra formalmente no declarada, pero a ver, muchacho, estamos en medio de una puñetera guerra, estamos matando al enemigo, el enemigo nos intenta matar a nosotros. ¿Qué demonios de ley presidencial va a pedir no sé quién? ¿Qué demonios me estás hablando? Por lo tanto, ahí estaba la rueca dando la vuelta una y otra vez para tratar de establecer esa situación de, bueno, vamos a buscar, pero con argumentos curiosamente del enemigo, ¿no? De los Charlies, para tratar de ponerse en el ámbito de, oye, ¿y si dejamos a Tom Bishop? Por fin de acuado, era un asesino. Bueno, tú también estabas metido en el ajo. Pero ¿cómo te jubilas hoy? Bueno, pues a ti no te vamos a meter en el combo. Pero evidentemente esto, igual Tom Bishop es una persona que empezó a ir por libre, por ahí entonces. Y luego, por lo tanto, como ha seguido con esa cosa de ir a buscar a su churri, a Sichuan, pues evidentemente, bueno, pues era un agente libre. Por tanto, ahí está parte del ámbito. Y luego, la idea de que le conduce Necia Muir para tratar de llevarle a la escua, a su sardina y a su ámbito de tenerle en Berlín Occidental. Recordamos un pequeño detalle, que fue real. En 1953, cuando Berlín Oriental se insurrecciona y parte de la Alemania democrática, que se había constituido en octubre del 49, 4 años después, por tanto, nos encontramos con que la CIA es incapaz, en Berlín Occidental y en la República Federal, es incapaz de entender y de avisorar antes de lo que sucede lo que está pasando en el ámbito oriental, de las insurrecciones de los obreros, del cabreo de la gente. No lo ve. Empezaron en Pankow, el distrito administrativo, a quemar. Tenían pánico los miembros de la República Democrática Alemana, y los miembros de la Unión Soviética no sabían qué hacer. Hasta que se dieron cuenta de que en el oeste estaban tranquilos, durmiendo, y por lo tanto empezaron a responder a la sociedad alemana oriental, y taparon el asunto. Y como premio a esos agentes de la CIA destacados en la antena de Berlín Occidental, se los llevaron a Vietnam. A Viena. Por tanto, ahí tenemos también, aparte de la operación programa Fénix, nos encontramos también con ciertos agentes que en Saigón todo el mundo sabía. Ciertos agentes que venían precisamente de Berlín Occidental. Si no supieron qué estaba pasando en Berlín Oriental como para haber pisado físicamente Berlín Oriental, no. Evidentemente ahí tenemos esa dualidad. El yin y el yang también en el asunto vietnamita. En el caso de Berlín Occidental, que es el viaje de vuelta, exactamente el inverso que hace Tom Bishop, nos encontramos con que le encajona en una idea de tratar de ponerle con asesores que hablen solo alemán, por tanto, esté cumpliendo su servicio. Que el Boy Scout es voluntario, nacido en California. Y está ahí en la tentación cuando llega la Navidad en una estación de tren. La música acompaña muy bien. Harry Gregson Williams hace una labor estupenda con la banda sonora de la película. Para terminar su mandato como soldado de los Estados Unidos, le da a elegir dos opciones. Suena una canción que está al final de la película Jungla de Cristal, esa que hicimos también con Mariano de Miguel, Let it snow, let it snow, que nieve, que nieve, que nieve. Y por tanto ahí tenemos la disyuntiva. La disyuntiva de Tom Bishop. Luego tendremos también la disyuntiva de el propio Necia Muir cuando tenga que elegir. Pero él le da opción de: te puedo terminar el servicio en San Diego, California, cerca de tu casa, o te comienzo la instrucción para convertirte en un agente de la CIA. A mi mando. Acaba aceptando y le da unas ciertas instrucciones. Por ejemplo, asuntos que son importantes respecto de, primero, sacar información. Segundo, lograr un objetivo, por ejemplo, aparecer en un balcón en 5 minutos. Cosas que deben de conseguir así, rápido. Estar en una habitación y saberse valer de los elementos, como por ejemplo una tetera que puede estar con cierto efecto espejo respecto de lo que está sucediendo y que impacta y lo puedes ver en cierto ángulo. Por tanto, ahí está bien ejecutado el asunto de una cierta instrucción. Y luego vamos directamente a la primera operación, como es la operación Rodeo. El asunto Kafka. Y ahí estaba lo que comentaba respecto de
tratar de vincular lo que luego será con lo que aquí se ve. Que tenían una idea de que había un agente infiltrado dentro de sus propias filas, que podía ser el embajador, pero el embajador no estaba en el momento en el que hubo una filtración, y por tanto podía ser la única que estaba disponible, como era la mujer del embajador, y por tanto necesitaban un conejo que corriera la milla para poder hacer salir de la madriguera al lobo feroz, como era la mujer del embajador, para delatarse. Delatarse, ¿cómo? Avisando de que iba a pasar lo que iba a pasar. Y por tanto, a ese funcionario que luego, para justificarnos el hecho de que pueda ser dejado tirado, pero luego vendrá la confrontación de dejamos tirados también a Tom Bishop. ¿Mm? Pero nos dicen, pero si este tío la semana pasada estuvo reunido con los soviéticos y te estaba vendiendo porque tenía a un americano ahí a disposición. Por tanto, están manipulándonos. Están metiéndonos los deditos en la mollera para tratar de que nosotros... lo que ya sabemos. Y también nos está diciendo, ojo, cuidado con lo que te están diciendo. Piensa por ti mismo. Raciocina. Pon las cosas en su justa medida, que son espías. Y por tanto, nos están también metiendo un electroshock para decir, ojo, crea tu propio criterio. Crea tu propio criterio. Y por tanto ahí tenemos ese elemento de secuencia en Berlín Occidental, que es el clásico, Guerra Fría, el muro de Berlín y todo esto, que evidentemente liga el ámbito de Vietnam, luego Berlín, y damos el salto luego a Beirut, 1985. Es cierto que en Beirut, Líbano, todo lo que había pasado, la Suiza de Oriente Medio, París de Oriente Medio, Beirut, lo que sucedió a partir de 1982, con la incursión de los israelíes, en el asunto de la destrucción del país, que tiene todo que ver con la OLP, con los llamados palestinos, que habían tenido una guerra civil en el ámbito de Jordania, después de un golpe de Estado infructuoso para tratar de quitar el poder a la dinastía hachemita que había puesto el Reino Unido en aquel momento, en 1921-22. Por tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante en el trasfondo, pero no se puede contar. Lo mismo que tenemos una situación en la que fue la Madre Teresa y durante el tiempo que estuvo, milagrosamente se detuvieron los combates, cosa que se ve en la película Hijos de los Hombres, de cierta manera, este asunto de manera encapsulada, que es ciencia ficción, pero sí remite también la ciencia ficción a hechos realmente existentes. Y ahí tenemos a Elizabeth Halley, que es ella. Ella es Elizabeth. Se mete en la vida de Tom Bishop. Y ahí está la misión y ella. Y Tom Bishop también tiene que elegir ahí. Elegirla a ella o elegir la misión. Está el jeque, bueno, el Sheikh, que dicen en los créditos, que tiene su base en Chipre, pero tiene actuaciones en Líbano, en la zona de Beirut. Es uno de los 12, 14 líderes tribales en toda esta zona, un país muy pequeño, del tamaño de Navarra, pero que en ese momento estaba fraccionado y todavía sigue con una situación bastante complicada, porque actualmente no tiene ni siquiera jefe de Estado, está vacante. Por tanto, ahí está el asunto de la fotografía como cobertura para Tom Bishop. El asunto de los refugiados, campos de refugiados, que vienen no solamente del ámbito palestino porque tuvieron a bien, comillas, crear la UNRWA, que luego estuvo vinculado al 7 de octubre de 2023, el 50 aniversario de la Guerra del Perdón, y que evidentemente está el asunto de dejarles en campos de refugiados durante décadas y décadas sin integrarles porque los árabes, los musulmanes, odian a los palestinos. Puedes creerme o no puedes creerme, pero la operación Plomo Fundido, los discursos de los imanes en el Golfo Pérsico eran de odio a Israel, no de defensa a los palestinos. Por tanto, piensa por ti mismo, míralo, rasca y encontrarás. Por tanto, el asunto de la doble función del médico del Sheikh con médico de los refugiados. Por tanto, ahí estaba la penetración posible para tratar de lograr el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Liquidar al Sheikh. Y le cogen por banda Nathan Muir para decirle, ojo, tu padre y tu madre murieron
y fue el Sheikh el que ordenó su asesinato. Por lo tanto, véngate y nosotros te damos la oportunidad, te vamos a dar el instrumento para la venganza y además nos ayudas a liquidar a este tipejo. Pero, evidentemente, ahí está otro asunto triangular, como es el asunto de la baza. Es el personaje de Catherine McCormack, es decir, Elizabeth, el que coge a Tom Bishop, o Tom Bishop el que coge a Elizabeth, el personaje de Catherine McCormack. ¿Quién es baza de quién? Y después está la vida privada. ¿Los agentes tienen vida privada? ¿La tienen? ¿Pueden tener una separación de ejercer de baza respecto de Catherine McCormack, el personaje de Brad Pitt? Y tiene paralelo respecto de las 4 bazas barra esposas que tuvo Nathan Muir. Mencionan Corea, Japón, que daría también para una película respecto de la propia vivencia, o remite precisamente a películas que ya se han hecho con otros personajes respecto de esas situaciones. Recuerdo precisamente una película de Marlon Brando respecto de casarse con una japonesa. Hay películas de eso. Por tanto, hay esta parte de el intríngulis personal, de vida privada, sino porque el personaje de Elizabeth Halley tiene relaciones con Hezbollah, que se menciona en la película, a pesar de, evidentemente, en los años 80 ser algo embrionario. A finales de los años 80, 85, 86, en 87 se creará Hamas, y evidentemente son proxies de Irán, que hasta 1982 había tenido, aunque soterradamente, ciertas buenas relaciones con Israel, y que también está vinculado el asunto de Irán contra con la relación con el tema de Israel. Por tanto, el asunto habitualmente suele ser más vidrioso de lo que aparentemente son blancos y negros absolutos, en el ámbito de también de Oriente Medio, y también de Líbano, también de Israel, también de las relaciones entre países sunnis y chiíes, el tema del Golfo, de las relaciones también, el asunto de la guerra Irán-Irak 80-88, que en la operación Osirak atentaron contra la central nuclear iraquí, Israel e Irán. Ambos, pero se suele recordar el ataque israelí y no el iraní sobre la central nuclear de Saddam Hussein. Por tanto, ahí está un asunto bien interesante porque ¿quién es Catherine McCormack? Catherine McCormack, el primer papel que tiene en cine es el de Murron en Braveheart. Sí, ese papel que dura bastante poco, pero la primera señora de el señor Braveheart, es decir, en la película, es el señor interpretado por Mel Gibson, pero la realidad, el Braveheart era el rey, que luego interpretará Chris Pine en la película de El Renegado. Bueno, el rey bueno, fue una figura que fue maltratada en la película Braveheart, a pesar de que es muy patriótica, pero luego Chris Pine trató de rehabilitarle al rey, no me acuerdo, The Outlaw King, el rey proscrito, y el personaje es Robert de Bruce. Ese es el auténtico Braveheart. Pero bueno, esa es la primera vez que nos encontramos y aquí tiene un papelito bien importante, bien interesante, de Catherine McCormack. ¿Y por qué ella está donde está? Porque es una renegada. Es alguien que tenía un pensamiento político radical, derechos humanos y todo eso, pero que evidentemente llevaban a la acción. ¿Y cuál fue? En unas instalaciones de la legación diplomática de China en Londres hubo un atentado en donde en teoría no iba a haber nadie, lo que nos lleva también a cierto asunto con Palacio y Estacio y Palate, que en paz descansen ambos, ecuatorianos, T4, el año 2006, el 26 de diciembre de 2006, donde en teoría ya no iba a haber nadie, pero como dormían en el coche, en el parking de la T4, ETA les asesinó. Y dio la casualidad de que en esa legación diplomática de China en Londres, en el momento en que los cuates de Catherine McCormack, de Elizabeth Halley, deciden poner una bomba, estaba
el sobrino del entonces primer ministro de China. Por lo tanto, ellos recuerdan, claro, que ella es culpable de asesinato de una persona muy importante en la gerontocracia, en la lideracia, en el liderazgo político de China. Por tanto, eso está en el corazón de los chinos, metido en profundidad para estar en venganza respecto de lo que esta mujer debe de hacer. Que podría ser una cárcel china, pero luego le encontrarán porque una carita blanca en una cárcel china resulta más o menos llamativo y por lo tanto era relativamente fácil de encontrarle. En ese momento final, después de haber cometido una situación en donde el médico podía llegar. El médico podía llegar, pero había que asegurarse de la muerte del Sheikh porque podía salir del lugar. No sabemos si le matan o no. Es algo que no se resuelve. Se presupone que el Sheikh muere. Pero han tenido tratos también como plan B, plan de reserva, plan de contingencia con la milicia libanesa. Presumo que serán los de la falange maronita cristiana del ámbito de los años 80. Que evidentemente son hiperventilados, se dice que son como vaqueros, cowboys, y que meten como el doble o el triple de la goma 2 en el coche, que se estampa contra el portal de los apartamentos, y vuelan todo el edificio. Venga, un fuego artificial espectacular, que remite ciertamente a cosas que sucedieron respecto de la sede de los marines en Beirut, en Líbano. Son elementos que son reales respecto de la presencia, primero de los franceses, luego de los estadounidenses, y la retirada de ambos, de Líbano. Por tanto, hay relación con la historia. Uno puede interesarse por cosas que aparecen en la película para profundizar en la vida real. Y tenemos, por ejemplo, el libro de el señor Woodward, de la CIA, de 1980-1987, que, está homenajeado con el que fue el primer dirigente de la CIA por Ronald Reagan. Dice que después de ese éxito barra fracaso con el asesinato del Sheikh, que se van a Argentina. Hay una misión en Argentina. Recordemos un pequeño detalle. En los años 80 Argentina fue imprescindible. Bueno, ahí estaba ya a partir del 83 Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, en la presidencia, después de la restauración de la democracia. Argentina fue vital para la contrainsurgencia en el Centroamérica. Vital. En Nicaragua, en el ámbito de Guatemala, desde Honduras, en la relación de los contras. Por tanto, ahí Argentina podía ser un lugar interesante, no solamente para la propia Argentina, sino también como vínculo con situaciones en el propio continente. Por tanto, era bien tirado la posibilidad, pero no está posible meterlo porque la película debe durar 2 horas, no puede durar 3. Y por tanto, ahí estaba la posibilidad, después del asunto de las milicias libanesas, los ultramotivados y el asunto. Y también, después de esa posible desviación, pues que hay un avión para Karachi. Lo cual nos remitiría a Alta Tensión, 1987, película de James Bond con Timothy Dalton, una película maravillosa. Y ahí se produce la separación. La separación en donde después de tantos años de trabajo conjunto, pues Tom Bishop se va por su lado y Nathan Muir se va para Karachi, si bien como puente o bien como destino para apoyar a los Mujahideen, que evidentemente ahí estaban haciendo sus cositas, como vimos precisamente en Alta Tensión, en la película de James Bond 007 con Timothy Dalton. Por tanto, ella es el eje vertebrador de toda la película, lo que cambia, lo que permite evolucionar a los personajes, tanto a Tom Bishop, pero también a Nathan Muir. Y es que, evidentemente tenemos un pequeño detalle, que es el hecho de el MacGuffin. El MacGuffin, que también lo encontramos en Patria, la novela de Robert Harris, como guión respecto de lo que va a suceder en la película con Rutger Hauer. Nos encontramos la idea de que Hitler ha sobrevivido, ganó la operación Overlord, y que está gobernando, aunque hay un viejales Stalin al otro lado de los Urales, en Ekaterimburgo, mandando sobre los restos de la Unión Soviética, y por tanto sigue una guerra fría que tienen en principio entre Estados Unidos y Alemania,
y que Estados Unidos parece que tener un acercamiento para hacer quizá un acuerdo comercial, entrar en negociaciones jurídico-políticas, pero también comerciales y económicas. Y evidentemente está el asunto de la Shoah, del Holocausto. Y durante toda la película está la idea de tratar de ocultar todas esas vicisitudes respecto de llevarlo al presidente, el padre de Kennedy, Joseph Kennedy, que es el presidente en vez de Kennedy en el año 1963, y que evidentemente está esa idea y que resulta un poco paralelo el asunto de llevar o no a Tom Bishop para poder poner encima de la mesa el hecho de que están espiando o no están espiando. Por lo tanto, yo veo un paralelismo también con este tipo de películas. Al inicio, por lo tanto, tenemos a Hong Kong, que todavía era británica, hasta 1997, a pesar de que habían tenido ya la política de retrocesión de soberanía, no en la zona de las islas, más hacia el sur. Las tierras nuevas sí la tenían que renovar para el mandato chino, es decir, devolverlas, sobre todo pensando en Kowloon, que también fue un lugar que fue de soberanía china y por lo tanto era un cuadrado de la mayor densidad de habitabilidad del mundo. Pero en vez de dar de vuelta la zona que habían sido cedidas para 99 años, decidieron cedirlo todos, lo fue la señorita Margaret Thatcher en acuerdo de 1984. Después de 2 años después del asunto de Malvinas, de Falklands, después de haber ido hasta allá para tratar de recuperar la soberanía de las Falklands, negocian con los chinos la entrega de todo Hong Kong para 1997. Pero en 1991 todavía estaban los británicos ahí. Y es el eje en donde Duncan, Muir, Bishop, en el último día en la CIA, pues ahí está el asunto, el landing con la secretaria cuando entra desde casa, el asunto del telegrama para enterarse primero, siempre tener información primero, que es algo que, por ejemplo, el personaje de Tom Hanks hará, el asunto de los telex para tener información antes que el Comité de Asuntos Exteriores y del de Defensa en el Congreso, respecto de la película La Guerra de Charlie Wilson, respecto del asunto del ámbito afgano, mujahideen y todo esto, que fue muy importante. Y también está el tema de Israel, está Arabia Saudí, está Pakistán. Es, por lo tanto, una película también bien interesante y con mucho jugo a la hora de sacar información en donde luego permear en el interés de la gente para poder ver lo que realmente sucedió en ese momento de la historia. Por lo tanto, ahí está con su secretaria el informe auténtico de lo que Tom Bishop ha sido, y se lo da con un sobrecito inífugo. ¿Flamable o inflamable? ¿Cuál de las dos es la auténtica? Y lo saca del despacho antes de que él se vaya con los jefes para tratar de establecer esa investigación. Y mientras él está fuera de su despacho, van unos matones a tratar de buscar en el despacho. Por lo tanto, le dice a la secretaria, qué malo, porque antes le ha dicho, pero ¿qué demonios estás haciendo? Y Neizemir le dice, ¿Cuándo construyó Noé el arca? Antes del diluvio, ¿verdad? Antes del diluvio. Y bueno, pues luego llega el diluvio. Y por tanto, ahí estaba la idea de quitarles los ojos para que no pudieran ver lo que Tom Bishop había hecho realmente. Para quitarles la justificación de poder hacer que les maten los chinos a Tom Bishop. El asunto del caballo. ¿Por qué voy a dejar a otro que mate a mi propio caballo? El asunto de la prensa, la ida y la vuelta de la prensa respecto de darle la filtración, Neizemir, a... resulta que es la tapadera de la gente de la antena del MI6 en Hong Kong. Y la réplica respecto de no, tranquilos, que este está muerto hace un año. Como tenemos a ese que aparece morisionado por Bruce Willis, es decir, por John McClane en La de Cristal 2, respecto de las huellas, y decirle al personaje de Reginald Bell Johnson, oye, dime que pues está muerto. Dime otra cosa, Sherlock. No, que está muerto te hace muchísimo. Y ahí se da cuenta de, hostia, estos no son robaperas que vienen aquí a robar carteras aquí en la terminal del aeropuerto de Washington DC, Por lo tanto, ahí está parte del intríngulis y que también vincula con esta situación también los años 80 y aquella película que también comentamos con Mariano de Miguel. Por lo tanto, hay una colisión
con operaciones, con el tema espionaje, tema económico. Y que evidentemente ahí estará el final, porque el propio Nathan Muir ha tenido una relación con su propio futuro, con la jubilación, donde en teoría no debía de tocar un dinero, que era absolutamente imposible de tocar, porque la jubilación de un espía es bastante horrible. La jubilación, como diría el personaje de Dennis Hopper en la película Speed, la original, le dieron una mala pensión y un reloj de oro a un policía que llevaba tantos años en temas de explosivos y todo esto. Y él se vuelve malo y nos dan la película Speed. Por tanto, ahí está parte de la intríngulis y la reflexión de a esta gente hay que pagarlas bien. Tiene como $282.000 y tiene una zona para una finca, una casa en la zona de Bahamas para su jubilación, que se lo iba a comprar, y el juego respecto de una toma de satélite que es muy parecida. Es muy parecida a la zona de China con la zona de Bahamas. Y ahí tenemos el asunto de que él tiene que hacer una operación por sí mismo, porque la CIA no quiere hacerlo, no quiere implicarse Estados Unidos en el asunto de la salvación de Tom Bishop. Y por tanto ahí está el asunto de tratar de sobornar a través de el señor Duncan con el asunto de los chinos. ¿Que están viendo Baywatch? El asunto de la serie de este muchacho que, bueno, venía de hacer Kit, es decir, el coche fantástico. Y bueno, fue un clásico de los años 90 y bueno, hubo esa serie de la playa y por tanto están viéndolo, es un enganche a la época y tiene que sobornar a más gente que lo que había hecho hace 5 o 10 años. Por lo tanto, el monumento debe ser amplio. Acaban haciéndolo en $282.000 en una cuenta de Gran Caimán, después de haber liquidado todo su patrimonio, cosa que luego se darán cuenta, y él saldrá con la pata de, no, es porque mi jubilación, el tema de Bahamas, y bueno, ya lo siento, pero bueno, era mi último día y debo de velar por mis intereses. Claro, esos sus intereses duplicados, el asunto personal y el asunto de Tom Bishop, que era su padawan. Porque hay que reconocer un pequeño detalle de última hora, y es el asunto de que él se la jugó. Cuando él sale para Karachi, da las órdenes oportunas para negociar un intercambio por la chica con los chinos. Y se la da. Y ella acaba en la cárcel de China por culpa de Nathan Muir. Por tanto, ahí tenemos una revelación que es fundamental a la hora de la expurgación de culpas por parte de Nathan Muir, que necesita expurgarlas. También tenemos en el grupo, en el combo, tenemos a la gente Tao, que en la serie de Closer y su heredera estaban ahí. Por tanto, es un casting maravilloso el que tenemos aquí en Spy Game. 24 horas se van a cumplir y tenemos ahí la operación de cobertura para la situación respecto del espionaje económico, que va a ser utilizado por Nathan Muir para el salvaje personal de Tom Bishop, el Boy Scout, para salvarle. Y evidentemente tiene que falsificar una orden con la felicitación del asunto de su jubilación por parte del director de la CIA, y la operación se llamará Cenar Fuera, Operation Dinner Out, que es básicamente la operación que tenía el propio Tom Bishop en la zona del Líbano, en Beirut, para hacer de bandeja de difusión de servicios y bienes para el bienestar de los propios occidentales estadounidenses, como no es petillera, es la petaca. La petaca en donde beber whisky, que toma el señor Nathan Muir. Por tanto, ese recuerdo de la petaca, del regalo y del sistema que se montó, el chiringuito que se montó Tom Bishop, muy avispado, muy interesado en la creatividad, le recuerda cuando están sacando al personaje de Lisa Haley y Tom Bishop, le están sacando en helicóptero para devolverles a la base donde ha salido la operación Dinner Out. Le dice, ¿cómo dice? Operación Dinner Out, operación cenar fuera. Y se le ve claramente caer una lágrima, porque sabe quién ha sido. Sabe que ha sido Nathan Muir, que ha sacrificado todo. Ha sacrificado su jubilación, ha sacrificado su futuro por sacarle de la cárcel.
y se le ve superpuesto con la cara de un Nathan Muir que está saliendo de Langley, porque en mitad de la película vemos una posibilidad de salir, pero es cuando ve las noticias el asunto de que no, que ha habido contraprogramación. Pero ya finalmente sale y la película termina. Y tenemos, por lo tanto, un arco bien cerrado, bien rico, en donde nos exponen una situación en la que finalmente queremos salir más, queremos saber más de ella, queremos saber más de Tom Bishop, queremos saber más de Nathan Muir, pero el arco está ya cerrado, está terminado y la película está a disposición de todos nosotros para que la podamos ver una y otra vez en bucle, porque merece la pena y hay muchos detalles que solamente se puede uno ver cuando la visualiza más de una vez. Por lo tanto, aquí terminamos el asunto de Spy Game. Así pues, que los patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Helpien.